Hay personas que crecieron creyendo que eran raros, difíciles, demasiado sensibles o simplemente distintos al resto. Pasaron su infancia entera sin entender por qué las situaciones que a otros les resultaban normales, a ellos les generaban un agotamiento profundo, una incomodidad que no sabían nombrar. Hoy, de adultos, muchos de ellos están recibiendo un diagnóstico que lo cambia todo: autismo. Y lo más curioso es que cuando miran hacia atrás, todas las piezas se encajan. Si de niño tenías rituales que nadie entendía, si las fiestas de cumpleaños te llenaban de ansiedad en lugar de alegría, o si siempre fuiste el que se quedaba al margen sin saber exactamente por qué, quédate. Vamos a ver 10 cosas de tu infancia que ahora, con los ojos de la neurociencia, tienen una explicación completamente distinta. Y si esto te resuena, suscríbete porque cada semana publicamos contenido que puede darte el nombre a algo que llevas toda la vida sintiendo. Escríbeme en los comentarios cuál de estas señales viviste tú de niño. No tienes que escribir un ensayo, con una sola frase basta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué temas necesitan más espacio. Empecemos. Número 10. Los juegos de rol que se te iban de las manos. Todos los niños juegan a hacer ver, juegan a los médicos, a los piratas, a las casitas. Pero hay una diferencia enorme entre jugar a un personaje durante 20 minutos y construir un universo narrativo tan detallado y complejo que podría ser el guión de una serie. Hay niños en el espectro que no simplemente jugaban a ser personajes, los habitaban. Creaban civilizaciones enteras con sus propias leyes, geografías, sistemas políticos y hasta idiomas inventados. No era un juego, era una arquitectura mental funcionando a pleno rendimiento. La investigadora Francesca Happe, del King's College de Londres, ha documentado extensamente cómo muchos niños autistas desarrollan lo que ella describe como mundos paralelos privados, espacios imaginarios de una coherencia interna extraordinaria que cumplen una función de regulación emocional. No es fantasía desordenada, es el cerebro construyendo un entorno donde las reglas son predecibles, donde el caos social desaparece y donde el niño tiene el control absoluto. Pero luego llegaba el momento de parar, de cenar, de irse a dormir. Y ahí venía el problema. Interrumpir ese juego no era como cerrar un libro, era como cortar una conexión neurológica a la fuerza. El llanto, la rabieta, la dificultad para volver al mundo real no eran capricho. Ahora era el cerebro resistiéndose a salir de un entorno seguro para entrar en uno que no lo era. Si de niño construiste mundos que solo existían en tu cabeza y que te costaba abandonar, eso tenía un nombre que nadie te dijo. Número 9. El terror a los globos, los petardos y los fuegos artificiales. Hay una imagen que muchos adultos diagnosticados tardíamente recuerdan con nitidez. El cumpleaños de un amigo, los globos por todas partes, la posibilidad constante de que uno explote y ellos en un rincón con la espalda pegada a la pared vigilando. No era miedo infantil, no era timidez, era hipersensibilidad auditiva y tiene una explicación neurológica muy concreta. En el cerebro autista, el sistema auditivo no filtra los sonidos de la misma manera que en un cerebro neurotípico. Lo que para la mayoría de las personas es un ruido fuerte pero tolerable, para un niño con hipersensibilidad auditiva activa una respuesta de alarma real, casi idéntica a la que se activa ante un peligro físico. La amígdala se dispara, el cuerpo se tensa, el corazón se acelera. Un estudio publicado en el Journal of Autism and Developmental Disorders demostró que hasta el 70% de las personas en el espectro presentan algún tipo de procesamiento sensorial atípico, siendo el auditivo uno de los más frecuentes y de los más mal interpretados. Los padres de estos niños solían pensar que exageraban. Los maestros creían que buscaban atención y los propios niños aprendían a avergonzarse de un miedo que no podían controlar porque nadie les explicaba que su sistema nervioso literalmente escuchaba el mundo de otra manera. Si las fiestas de cumpleaños te generaban terror en lugar de ilusión, si te tapabas los oídos en lugares que a otros les parecían perfectamente normales, si los fuegos artificiales del Año Nuevo eran para ti un acontecimiento de supervivencia y no de celebración, eso no era debilidad. Era tu sistema nervioso hablando un idioma que nadie traducía. Número 8. No entender los juegos de grupo y quedarte siempre al margen. El patio del recreo es uno de los entornos sociales más complejos que existen. No hay reglas escritas,
Las alianzas cambian de un día para otro. Los códigos son implícitos y nadie te los explica porque se supone que los tienes que sentir. Para un cerebro neurotípico, ese caos tiene una lógica intuitiva. Para un cerebro autista, es territorio completamente extraño. Muchos adultos diagnosticados en la edad adulta recuerdan el recreo como el momento más angustiante del día escolar. No porque no quisieran relacionarse, sino porque simplemente no entendían cómo. ¿Por qué ese niño podía entrar al grupo y ellos no? ¿Qué regla habían roto sin saberlo? ¿Qué habían dicho mal? El autismo no significa no querer conectar, significa no tener acceso automático a los códigos tácitos de la interacción social. Es como intentar participar en una conversación en un idioma que no has estudiado y que además cambia de gramática cada día. Temple Grandin, quizás la persona autista más conocida del mundo académico y divulgativa, describió en su autobiografía su infancia como la de alguien que observaba a los demás niños desde el otro lado de un cristal, viendo el juego pero sin entender cómo cruzar esa barrera invisible. Lo más doloroso no era la soledad en sí, era el esfuerzo agotador de intentarlo, fracasar sin entender por qué y aprender poco a poco que era mejor quedarse al margen que seguir intentándolo y seguir fallando. Si el recreo era para ti un problema a resolver en lugar de un descanso, si volvías a casa exhausto sin saber por qué, eso tenía una razón. Número 7. Necesitar que las rutinas se cumplieran siempre igual. El martes era día de macarrones, siempre. Si un martes aparecía otra cosa en el plato, aunque fuera algo que en otro contexto te gustara, el mundo se desestabilizaba. No era capricho, no era falta de flexibilidad, era que tu cerebro dependía de la previsibilidad para funcionar con seguridad. La necesidad de rutinas estrictas es uno de los marcadores más conocidos del autismo. Pero durante décadas se interpretó en los niños como terquedad, control o mal carácter. Lo que la neurociencia ha demostrado es que esta rigidez tiene una función protectora muy clara. El cerebro autista invierte una cantidad enorme de recursos cognitivos en procesar el entorno. Cada situación nueva implica un análisis exhaustivo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo reacciono? Las rutinas eliminan esa carga. Si sé exactamente lo que va a pasar, no tengo que gastar energía en procesarlo y puedo funcionar. Cuando la rutina se rompe, esa energía desaparece de golpe y el cerebro entra en modo de alarma. Un estudio de la Universidad de Cambridge, dirigido por el equipo del psiquiatra Simon Baron Cohen, identificó que la preferencia por la uniformidad y la resistencia al cambio en niños autistas no está relacionada con la inflexibilidad de carácter, sino con un procesamiento sensorial y cognitivo que prioriza los entornos estables como mecanismo de regulación. Si de niño lloraste porque cambiaron el camino de siempre al colegio, si una variación pequeña en la rutina de antes de dormir te impedía conciliar el sueño, si los imprevistos te generaban una angustia que los adultos encontraban desproporcionada, esa angustia tenía una lógica perfecta dentro de tu sistema nervioso. Número 6. Tener un tema favorito del que podías hablar horas y horas: dinosaurios, trenes, el sistema solar, los volcanes, las capitales del mundo, mapas de carreteras. Héctor, había un tema y ese tema lo era todo. No solo te gustaba, lo habitabas. Sabías datos que los adultos no sabían. Podías hablar de él durante horas sin cansarte. Si alguien sacaba el tema en una conversación, algo en tu interior se encendía y era difícil parar. Esto se conoce en la literatura especializada como interés restringido e intenso, y es una de las características más definitorias del perfil autista. Pero durante años se malinterpretó. A algunos niños se les llamó obsesivos. A otros se les intentó alejar de su tema favorito porque se consideraba poco saludable. Hubo quien les quitó los libros de dinosaurios porque el pediatra recomendó diversificar intereses. Lo que hoy sabemos es que esos intereses intensos no son un problema. Son, en muchos casos, la base de habilidades extraordinarias. Son también una forma de regulación emocional. Sumergirse en el tema favorito activa en el cerebro autista circuitos de recompensa que generan calma, placer y sensación de control. El propio Hans Asperger, el médico austriaco que en los años 40 describió el perfil que lleva su nombre, observó en sus pacientes infantiles una capacidad de concentración y profundidad en sus intereses que era directamente proporcional a su dificultad para manejarse en los entornos sociales convencionales. Los llamó con mucho respeto pequeños profesores.
Si de niño eras capaz de dar una conferencia sobre tu tema favorito ante cualquier adulto dispuesto a escuchar, si ese interés te daba una paz que pocas otras cosas te daban, si aún hoy tienes uno o dos temas en los que podrías vivir eternamente, eso formaba parte de cómo está construido tu cerebro. Si estás llegando hasta aquí y sientes que este vídeo habla de ti o de alguien que conoces, dale al me gusta y suscríbete. Cada semana hay contenido nuevo que puede darte palabras para cosas que todavía no sabes cómo nombrar. Número 5. El problema con la ropa y las etiquetas. Había una etiqueta en la camiseta, solo una, pequeña, en la parte de atrás del cuello, y hacía que ponerse esa camiseta fuera imposible. No era manía, no era invento, era que esa etiqueta rozaba y cada roce era como una descarga eléctrica constante que no te dejaba pensar en nada más. Los adultos cortaban la etiqueta, pensando que así se solucionaba, pero a veces el problema eran los calcetines con costura en los dedos, o el jersey de lana que picaba, o los zapatos nuevos que nadie más notaba pero que tú sentías como una tortura en cada paso. Este fenómeno tiene nombre: hipersensibilidad táctil o procesamiento sensorial táctil atípico. En el sistema nervioso autista, las señales táctiles no se filtran de la misma manera que en el sistema neurotípico. Lo que para la mayoría es una sensación de fondo que el cerebro ignora automáticamente, para un niño hipersensible es información que no se puede silenciar. La investigadora Lucy Jane Miller, especialista en trastornos del procesamiento, y la necesidad de llevar siempre la misma sudadera porque era la única que no molestaba. Todo eso era el sistema nervioso intentando sobrevivir a un mundo físico que llegaba demasiado fuerte. Si tu madre guarda algún recuerdo de batallas épicas para que te pusieras determinada ropa, si aún hoy tienes ropa favorita por razones que van más allá de la estética, eso habla de cómo procesa información tu piel. Número 4. No entender el sarcasmo ni los dobles sentidos. Alguien dice: "Vaya, qué listo eres", con una sonrisa extraña después de que hayas dicho algo obvio. Y tú respondes: "Gracias". Y luego hay una carcajada general que no entiendes. Y esa confusión, ese momento de desconexión, se repite una y otra vez durante toda la infancia. El procesamiento del lenguaje no literal es una de las áreas donde el cerebro autista funciona de manera diferente. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de cómo se procesan los significados. El cerebro autista tiende a procesar el lenguaje de manera muy directa y literal. Las palabras significan lo que dicen. Si alguien dice una cosa y quiere decir otra, ese salto no se produce de manera automática. Esto incluye el sarcasmo, la ironía, las metáforas coloquiales y los dobles sentidos. Cuando alguien dice está lloviendo a cántaros y te lo imaginas literalmente. Cuando alguien dice me muero de hambre y durante un segundo te preocupas. Cuando en clase un profesor dice ahora lo entiendo todo con tono frustrado y tú no captas que está expresando lo contrario. La investigadora Uta Frith de University College London describió en sus estudios sobre cognición social autista cómo la dificultad con el lenguaje no literal no refleja una carencia en la comprensión del mundo, sino una diferencia en el acceso a lo que ella llamó la teoría de la mente. La capacidad de inferir los estados mentales del otro a través de señales implícitas como el tono de voz o la expresión facial. Si de niño te tomaron el pelo muchas veces porque te lo creías todo, si todavía hoy tardas un segundo extra en detectar si alguien bromea, si el humor por capas te cuesta más que el humor directo, eso es tu cerebro procesando el lenguaje de una manera distinta, no deficiente. Número 3. El agotamiento después de estar con gente. No te caía mal la gente. No eras antisocial. Pero después de una tarde en el cumpleaños de un primo, de una excursión del colegio, de una tarde de juegos con varios amigos, llegabas a casa y necesitabas estar completamente solo durante horas, a veces días. Los adultos lo llamaban timidez, lo llamaban introversión, a veces lo llamaban mala educación, pero lo que estaba pasando en tu interior era un proceso que en neurología se conoce como fatiga por enmascaramiento, o también fatiga autista. En entornos sociales, el cerebro de una persona autista trabaja de manera simultánea en múltiples procesos que en el cerebro neurotípico son automáticos. Interpretar expresiones faciales, monitorizar el tono de voz, calcular la distancia física adecuada, recordar qué respuesta es socialmente apropiada, regular el volumen de la propia voz,
controlar el contacto visual. Todo al mismo tiempo, todo de manera consciente. Eso requiere una cantidad enorme de energía cognitiva. Y cuando esa energía se agota, el sistema colapsa. Lo que desde fuera parece que el niño se puso raro al final de la fiesta, es en realidad el cerebro llegando al límite de sus recursos y necesitando cerrarse para recuperarse. Un estudio publicado en el año 2019 en la revista Autism describió el fenómeno del agotamiento autista como un estado de fatiga profunda, con dificultades cognitivas, pérdida de habilidades y mayor sensibilidad sensorial, precipitado por el esfuerzo sostenido de adaptarse a un entorno neurotípico. Si de niño la socialización te dejaba vaciado, si necesitabas volver a tu cuarto y estar en silencio para recuperarte, si las vacaciones largas con mucha gente familiar te resultaban más agotadoras que el colegio, eso no era ingratitud. Era tu cerebro pidiendo tiempo para recargarse. Número 2. Los cambios inesperados que lo arruinaban todo. El plan era ir al parque. Ese plan existía desde el lunes. Y entonces, el viernes por la mañana, justo antes de salir, alguien dice: hoy no vamos al parque, vamos a casa de los abuelos. Y el mundo se cae. No porque los abuelos fueran una mala opción, no porque el parque fuera tan importante en sí mismo, sino porque el plan era el parque. El cerebro ya había construido toda la arquitectura de ese día. ¿Qué iba a pasar? ¿En qué orden? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vendría después? Y al cambiar un elemento, toda esa estructura se derrumba y hay que construir una nueva desde cero, de golpe, sin tiempo de procesamiento. Este mecanismo se conoce como inflexibilidad cognitiva, o en términos más coloquiales, dificultad para la transición. No es obstinación ni manipulación, es la incapacidad del cerebro autista para reconfigurar rápidamente un esquema ya establecido. Tony Attwood, psicólogo clínico australiano y uno de los especialistas más reconocidos en el perfil de Asperger y autismo de alto funcionamiento, describe en su obra clásica de referencia cómo la necesidad de previsibilidad en los niños autistas no es una preferencia estética, sino una necesidad de funcionamiento. Su cerebro necesita el guión previo para poder actuar con seguridad. Y aquí viene el detalle que los adultos de entonces no entendían. La rabieta ante el cambio de plan no era el niño siendo difícil. Era el niño experimentando genuinamente algo parecido al pánico. Todo un pánico que desde fuera parecía desproporcionado porque nadie sabía que dentro de ese niño se estaba desmoronando una estructura cognitiva completa. Si de niño los imprevistos te generaban reacciones que los adultos encontraban exageradas, si planificar te daba seguridad, si necesitabas saber de antemano exactamente qué iba a pasar para poder estar tranquilo, ese mecanismo tenía una razón que iba mucho más allá del carácter. Número 1. Sentir que eras diferente, pero no saber exactamente por qué. Este es el más silencioso y el más universal de todos. No tiene una conducta visible, no tiene un nombre que los adultos puedan señalar. Es solo esa sensación constante, de fondo, de que el mundo funciona con un manual que todos los demás tienen y tú no. Ves a los otros niños relacionarse con una naturalidad que a ti te parece casi mágica. O ves cómo las bromas fluyen, cómo los grupos se forman, cómo la gente sabe cuándo reír, cuándo callar, cuándo acercarse. Y tú lo observas todo desde dentro, intentándolo, copiando, adaptándote, pero siempre con la sensación de que estás actuando un papel que no termina de ser tuyo. Eso es el enmascaramiento. Y no empieza en la adolescencia, empieza en los primeros años de vida, muchas veces antes de los 5 o 6 años. Los niños autistas que no reciben diagnóstico aprenden muy pronto que sus respuestas naturales generan extrañeza o rechazo y comienzan a construir una versión social de sí mismos que resulte más aceptable. Sarah Cassidy, investigadora de la Universidad de Nottingham especializada en autismo y salud mental, ha publicado estudios que muestran cómo el enmascaramiento temprano está directamente relacionado con tasas más altas de ansiedad, depresión y agotamiento en la edad adulta. No porque el autismo en sí cause esas cosas, sino porque pasar décadas fingiendo ser quien no eres tiene un coste enorme. La señal más temprana de ese enmascaramiento en la infancia suele ser exactamente eso, una sensación difusa, difícil de articular, de que encajas a medias, de que cuando estás con gente consumes más energía de la que debería ser necesaria.
de que hay algo en ti que funciona distinto, pero que no sabes nombrar y que aprendes a esconder porque esconderlo parece más seguro que mostrarlo. Si de niño tuviste esa sensación, si creciste sintiéndote un observador del mundo social más que un participante natural de él, si muchas noches te preguntaste qué tenías que te hacía diferente sin poder encontrar la respuesta, esa pregunta tenía una respuesta, solo que nadie te la dio a tiempo. Si llegaste hasta aquí y sentiste que esto describía tu infancia, quiero que sepas algo importante. No hubo nada roto en ese niño. Hubo un cerebro diferente en un entorno que no estaba preparado para entenderlo. Reconocer estas señales ahora no cambia el pasado, pero puede cambiar completamente cómo te entiendes a ti mismo hoy. Puede explicar el agotamiento, la ansiedad social, la sensación constante de estar haciendo un esfuerzo que los demás no hacen. Y cuando algo tiene nombre, deja de ser una condena y se convierte en información. El autismo no siempre se veía en tu infancia, pero estaba ahí, en la etiqueta de la camiseta que no podías soportar. No, en el plan del parque que te arruinó el día cuando lo cambiaron, en las horas que podías hablar de dinosaurios sin cansarte, en la sensación de observar el recreo desde el borde, buscando la regla que todos los demás conocían y tú no. Todo eso era tu cerebro. Y ese cerebro, entonces como ahora, merecía una explicación. Cuéntame en los comentarios cuál de estos puntos reconociste en tu propia infancia. No hace falta que escribas mucho. Con una frase, con una sola señal, me ayudas a entender qué experiencias necesitan más espacio aquí. Y si este video te dio algo, ya sea claridad, alivio o simplemente el nombre de algo que siempre supiste que estaba ahí, suscríbete. Cada semana hay un video nuevo que puede darte una pieza más del puzzle. Nos vemos en el siguiente. Este video es informativo y educativo. No constituye un diagnóstico médico ni clínico. Si sientes que alguna de estas señales impacta de manera significativa en tu vida, busca la orientación de un profesional especializado en neurodivergencia. Infórmate antes de sacar conclusiones y si decides buscar un diagnóstico, hazlo con un especialista cualificado.